Dios los bendiga a todos mis hermanos, todos los que nos están viendo en internet. Ahora vamos a estar predicando sobre este título. Así llena tu casa de la presencia de Dios. Así llena tu casa con la presencia de Dios. Este es el tema de hoy. Para eso vamos a leer Zacarías capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y el 11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener un canto nuevo o un canto en nuestros corazones. Eso quiere decir que siempre debemos estar agradecidos con Dios y alegres. ¿Cómo puedes llenar tu casa de alegría? ¿Cómo podemos llenar nuestras casas de Dios? Si pusiéramos en práctica su palabra, mis hermanos, nuestras vidas cambiarían al 100%. Si cuando sintiéramos tristeza en nuestros hogares por cualquier cosa, por cualquier motivo, en vez de estar sufriendo por esto y aquello, pusieras alabanzas. Mientras que tu marido está trabajando, tú pon alabanzas en tu casa. Que se vaya todo espíritu inmundo de tu hogar. Que cuando llegue tu marido del trabajo, tu marido sienta una paz y una presencia. Que se viene estresado del trabajo, cuando llegue a casa, la casa va a estar llena de la presencia de Dios. Porque ¿cuántos maridos llegan a su hogar estresados del trabajo? Quizás el marido llega con hambre y está esperando que la mujer le tenga ahí un platillo, aunque sea de unos frijolotes con queso y su chilito. Y que en vez de eso, la mujer, como no estuvo en esas 8 horas que el marido estaba trabajando, la mujer no estuvo en santidad. Se puso a ver novelas. Pero es cristiano. Pero se puso a ver novelas. Se puso a oír música que no tiene que oír, música secular. Pero es cristiana. O quizás se puso a hablar con la vecina y le salieron palabras de su boca que no tiene que hablar un cristiano. Así no vamos a tener santidad en nuestros hogares. Así no. Lo que va a pasar es que va a llegar el marido y tú no vas a tenerle nada preparado. Y si ya venía estresado, van a discutir, van a alegar. Y en vez de que la casa esté llena de la presencia de Dios, va a estar llena de demonios. Porque tu casa va a ser como un imán que va a empezar a llamar espíritus que nomás están allá afuera, esperando. ¿Quién le abre las ventanas de su casa, las puertas de su casa, para que entren? ¿Por qué tantos hogares cristianos están en problemas? ¿Por qué es un desastre? Los hijos hacen lo que quieren porque los padres no les ponen atención, porque entre ellos mismos están discutiendo, están alegando, porque le han dado la oportunidad al diablo que viva en sus hogares. Pero llega el domingo, van a la iglesia
Y allá llega, sonriendo y en santidad. Y los hijos van porque van a fuerzas, no porque quieren ir. Van porque los padres quisieron que fueran. Están danzando, quizás están llorando los padres. Y los hijos los están viendo y diciendo, ay papá y mamá, si los viera el pastor, cómo en realidad pelean ahí en la casa y cómo nos tratan a nosotros. Todo eso se está viviendo y es una vergüenza. O eres de Dios o eres del diablo. Tenemos que empezar, mis hermanos, a llenar nuestras casas de Dios, a llenar nuestras casas del Espíritu Santo. ¿Cómo es que vivía el padre Abraham? El padre Abraham vivía, mis hermanos, en santidad. ¿Y cómo lo sé yo? Porque su esposa Sara le decía, mi Señor. ¡Wow! Eso está tremendo. ¿Por qué le decía mi Señor? Porque, mis hermanos, ella respetaba a su marido. Porque él se ganaba el respeto también. Hay hombres que no se saben ganar el respeto de sus mujeres y ya se les ha subido encima y no lo respetan. Y si el marido dice algo, le contestan mal. En veces nosotros tenemos la culpa porque no nos sabemos ganar el respeto de nuestras mujeres. Pero un hombre que vive en la santidad, mis hermanos, se sabe ganar el amor y el respeto de su mujer. Así que el padre Abraham, para que la mujer le haya dicho, mi Señor, es porque Abraham era un ejemplo en su hogar. Era un ejemplo en su hogar. Te digo más, ¿cómo es que Isaac pudo saber de Dios? ¿Cómo es que Isaac pudo bendecir a sus hijos? ¿Por qué? Porque el padre Abraham hizo un trabajo como marido y como esposo, como padre. Supo hablarle a sus hijos de la palabra para que la palabra fuera de generación en generación. Pregunto, ¿qué estás haciendo, papá, con tus hijos? ¿Los estás instruyendo bien ante el Señor? ¿Estás dando ejemplo de marido? ¿O te la pasas peleando con tu mujer? ¿Y se ha perdido el respeto en el hogar? Entonces es tiempo de que empecemos a poner en práctica su palabra. Y te puedo mencionar más siervos de Dios aquí en la Biblia. Hombres de respeto, pero respeto empezó en el hogar. Pero ahorita en las iglesias, mis hermanos, se mueve mucho el chisme. Se mueve mucho la falsa santidad. Un desastre, empezando desde el púlpito. Si nosotros los pastores no transmitimos ese amor, no transmitimos al Espíritu Santo, no transmitimos la sabiduría desde aquí, entonces tenemos que tener cuidado, porque es tiempo de que nosotros los pastores empiecemos a poner el ejemplo. Porque si no lo hacemos, créanme, pastores, que viene el día en que vamos a estar en la presencia del Creador y nos va a pedir cuentas, no nomás de nuestras familias, sino de la congregación. ¿Qué le enseñaste a tu congregación? ¿Fuiste ejemplo o no fuiste ejemplo? Tenemos que llenar nuestras casas de Dios, así como el padre Abraham. Tanto estaba lleno a su casa de Dios, mis hermanos, que la Biblia dice que un día llegaron ahí 3 ángeles. Llegaron 3. Y en pleno calor del día dice su palabra que llegaron ahí. Y al padre Abraham tenía tan educada a su esposa y a sus criados o a sus esclavos o a sus siervos, como les quieras llamar, que rápido cocinaron. Les dijo, hagan esto, hagan aquello. Cocinaron para que comieran aquellos 3 ángeles, mis hermanos. ¿Por qué Dios visitó a un hombre
como tú y yo en la tierra, porque ese hombre estaba atractivo ante Dios con su santidad y su obediencia. ¿Quieres ser atractivo ante Dios? ¿Queremos ser atractivos ante Él? Entonces hay que ser ejemplo. Hay que obedecer a Dios. Entonces créeme lo que te van a venir a visitar los ángeles, y hasta el mismo Dios va a bajar del trono y va a venir a visitarte. Y tú dirás, pues es omnisciente, sí, es omnisciente. Pero aquí en la palabra miramos a estos 3 ángeles que vinieron. Vinieron, mis hermanos, y comieron con Abraham. ¿Tú crees que si Abraham haya estado mis hermanos, viviendo en pecado terriblemente, haya venido Dios? Pero mira la diferencia. Llegó y comieron con Abraham. Pero fíjate la diferencia, como 2 ángeles se van a Sodoma y a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Se van para allá. Y aquella visita no fue grata, fue para destrucción. Mas para Abraham fue para bendición. Tú quieres que ángeles del cielo te visiten, deja que te visiten, pero vale más que esa visita sea para bendición y no para destrucción. Tenemos que nosotros empezar, mis hermanos, a vivir en santidad de ese Dios todopoderoso. Pero la santidad no se empieza en la iglesia. ¿Quién les dijo? La santidad la empiezas, escúchame, ni siquiera puede decir en mi casa. ¿Sabes dónde se piensa la santidad? En el corazón. En el corazón empezamos nuestra santidad. Porque todos los malos pensamientos salen de él. ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Tenemos que pedir perdón por todos nuestros malos pensamientos. Tenemos que ayunar, tenemos que adorar. Y nosotros los hombres tenemos que transmitir ese amor a nuestro hogar. Y la mujer también. No más el hombre. Para que nos podamos transmitirlo a nuestros hijos. Que nuestra casa se llene de Dios, que nuestra casa se llene de santidad. Así aún tus hijos cuando salgan para ir a la escuela o que vayan a trabajar, ellos van a transmitir lo que sus padres les están transmitiendo. Ellos van a transmitir santidad donde quiera que estén. Pero si tú tienes hijos desobedientes, quizás tú vas a la iglesia, eres fiel a la iglesia, pero no le eres fiel a Dios. ¿De qué te sirve? ¿A qué me refiero? Que hay gente que sí va siempre a la iglesia, pero su vida fuera de la iglesia es un desastre, no está en santidad. En la iglesia no falta quizás porque es líder y quiere quedar bien con el pastor y con los demás hermanos. Pero pregunto, ¿estás quedando bien con Dios? ¿Cómo estás viviendo en tu hogar? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás tratando a tu esposa o viceversa esposa? Si tú eres la líder y el esposo no, ¿cómo estás tratando a tu esposo? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Porque mis hermanos, yo un tiempo estuve en la radio cristiana trabajando. En la radio suele que habla la gente y piden, ore por mí. ¿Cuántas hermanas hablan llorando? ¿Cuántas madres hablan llorando y diciendo, ore por mí porque mi hijo está en la cárcel? Ore por mí porque mi hijo anda en pandillas. Ore por mí porque mi hijo esto, y mi hija esto y esto. ¿Por qué? Porque los mismos padres no están viviendo en santidad delante de Dios. No educaron a sus hijos desde chiquitos. No los instruyeron como dice la palabra. Porque si los hayan instruido como dice la palabra, el diablo retrocede. El mismo diablo retrocede. Porque en cuanto el diablo se quiere arrimar a aquel niño que está siendo instruido de Dios, en cuanto se quiere arrimar, mis hermanos, aparece una espada de oro delante de ese demonio y va a ser el ángel de Jehová defendiendo a aquella criatura. Oh, ¿cuántos sienten la presencia aquí, mis hermanos? Gloria a Dios. Entonces el diablo retrocede y dice,
este niño del padre Abraham, sí, que tiene unción, mejor me retiro de Isaac y voy a buscar a un hijo del diablo por allá, no sé si pueda hacer algo. ¿Me entienden? ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor, temen y lo defiende? Acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Entonces, si tú no educas a tus hijos, mis hermanos, el diablo se va a arrimar a él. Porque no está ese vallado de protección ahí. Ay, que lo cubro con la sangre de Cristo. Pero ni siquiera estás cubierto tú. ¿Cómo vas a cubrir con la sangre de Cristo a tu hijo si ni tú estás cubierto? Tú estás en desobediencia. Estás abriendo un portal para los demonios. Y te atreves a decir todavía, cubro a mi hijo con la sangre de Cristo. Y el chiquillo más te oye. Se va a la escuela. Que dice que es un chiquillo de 15 años. Se va a la escuela, llega allá. Se hizo un tocote de marihuana con sus amigos. Se la pintea y se va con mujeres y muchachos. Y es un vil desastre. Porque tú no estás bien con Dios y no estás educando a tus hijos, no los estás instruyendo. Y es lo que pasa. Por eso es muy importante que tu casa esté lleno de santidad. Que si puedes tener alabanzas todo el tiempo, pon alabanzas. Pon alabanzas. Ayuna como puedas. Si digo como puedas, me estoy refiriendo que si tú dices, ay, es que tengo mucho que hacer, no puedo. Mujeres, pueden también ayunar en sus casas. Yo sé que hay mucho que hacer para ustedes en sus casas, pero pueden ayunar. Pueden ayunar. Arréglate con Dios y ayuna. El varón puede decir, no, pues yo no puedo, yo me escapo, yo tengo que trabajar de lunes a viernes. No, mijo, usted no se escapa, mijo. Usted tiene que ayunar también, porque usted puede ayunar el día que descanse, puede ayunar el sábado. Y se dice, ¡ah! Y te echas una risa y dices, pues yo trabajo los 6 días. Sí, mijo, pero no estoy trabajando el domingo, me ayuno el domingo. No hay escapatoria. Tenemos que vivir en santidad de Dios, porque déjame decirte que los juicios de Dios están siendo derramados mientras que yo hablo. Ay, no vaya a ser que el juicio de Dios te alcance junto con los impíos, porque no estás obedeciendo. Y no vaya a ser que diga, Señor, ¿y por qué yo? Porque tú te alejaste de Dios. Es tiempo de que nosotros vivamos en santidad, iglesia. Es tiempo de que llenemos nuestros hogares de Dios. Es tiempo de que tú puedas ver visiones junto con tus hijos y diga, venga un hijo y te diga, mamá, ¿qué crees? Mira un ángel volando aquí en la casa. Y tú digas, sí, mi hijo, yo lo he visto. Es el ángel de Dios que está aquí en nuestro hogar. Nuestro hogar está lleno de ángeles. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Busquemos a nuestro Dios. Miren, lean cuando menos un capítulo de la Biblia al día. Y cuando lo leas, no lo leas como un perico, medítalo. Y lo que no entiendas, pregúntale al maestro, al Espíritu Santo. Vivamos en santidad lo más que podamos. ¿Y cómo vas a llenar tu casa? Como dije, vamos a poner canticos y vamos a cantar nosotros adorando a nuestro Dios. Y cuando pongas de júbilo, danza, tú danza, alégrate con el Señor, danza bien y bonito para Él. Y si está tu marido ahí, dile, mijo, me vienes muy cansado del trabajo, ¿no? Vente, vamos a darnos una danzadita para nuestro Dios. ¡Ah, qué hermoso! Imagínate, el Señor va a mirar y el Señor se va a alegrar de ver a sus hijos que están obedeciendo, de ver al Señor que se están regocijando en esa alabanza. Porque ahí está el Espíritu Santo. Amén. Pero qué horrible cuando discutimos y alegamos entre nosotros en pareja y nos ofendemos. Lo que transmitimos no es bueno para nuestros hijos así. Tenemos que llenar nuestra casa
de Dios. Vamos a leer, mis hermanos, Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Amén. Vamos a ver qué dice. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Es una pregunta. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos que vivir como un impío. No tenemos que vivir conforme al mundo, sino que tenemos que vivir conforme a Dios. A nosotros los cristianos se nos dice una y otra vez a través de la Biblia, el pastor nos explica y nos dice que obedezcamos, que vivamos en santidad. Pero a veces ni aún los mismos pastores no lo estamos haciendo, lo estamos diciendo, pero ni aún nosotros estamos viviendo en santidad. ¿Cómo vamos a llenar nuestros hogares de Dios? ¿Cómo vamos a llenar nuestros hogares de esa presencia? Imagínate tú qué hermoso es una casa llena de Dios, que viene visita a visitarte, y esa visita no conoce de Dios, son tus hermanos, son tus primos, son tus vecinos, y entran y dicen: no sé por qué, pero aquí se siente diferente, no se siente como en mi casa. Aquí entro y siento como que me cobija una paz. No saben cuántas veces me han dicho eso gente que ha venido a la casa. Y yo sé que hay muchos hermanos que también les han dicho felicidades. Pero aquellos que no han llenado su casa de Dios, yo los invito a que lo llenen. Y esta es una espada de dos filos, porque a decir tu casa me refiero a ti mismo y a tu casa de la estructura, donde ahí habitan ángeles. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, para poder llenar nuestras casas de Dios? Tener alabanzas, leer la Biblia. Apúntalo, mira. Oír alabanzas diariamente, orar diariamente, leer la Biblia diariamente, ayunar, aunque sea 2 veces a la semana, y si no puedes, aunque sea una vez, pero que no se te escape ayunar, aunque sea una vez. Y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Adorar a Dios. Si quieres llenar tu casa de Él. Porque Él no habita donde está el pecado. Él habita donde está la santidad. Donde está el pecado, y si eres tu hijo, lo que vamos a recibir son azotes de Él, para que no nos pierdamos. ¿Quieres recibir azotes? Síguete portando mal. Síguete portando mal. Y sigue recibiendo azotes del Señor entonces. Porque la Biblia dice que al que Él acepta por hijo, a ese azota. ¿Quieres dejar de seguir siendo azotado? Empieza a pedir perdón. Y empieza a dar un cambio en tu vida. Y empieza a vivir en santidad. Entonces vas a ver la diferencia. Vamos a mirar, mis hermanos, Proverbios 11:31. Proverbios 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Eso quiere decir que a Dios nadie se le escapa. Todo lo que hagas aquí en la tierra, aquí mismo vas a pagar en la tierra.
Ahora me pueden decir, entonces quiere decir que se va a pagar en la tierra, entonces quiere decir que no voy a ir al infierno. No te estoy predicando el tema del infierno. Claro que el infierno existe, no quieras escaparte. ¿Quieres escaparte del infierno? Ven a Cristo. ¿Quieres escaparte del infierno? Hay que obedecerlo. Bueno, entonces acabamos de leer, mis hermanos, Proverbios 11:31, se los voy a leer de nuevo. De nuevo, sí, de nuevo. A ver, ¿qué no comes 3 veces al día o veces 5? Pues entonces hay que comer también palabra, ¿no crees? Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Quiere decir, mis hermanos, que si tú vives en santidad, en justicia, delante de tu Dios, entonces créemelo, que te va a ir bien aquí en la tierra. Te va a ir bien. Y si tú dices, no, pues yo soy justo y me está yendo re mal. Bueno, te voy a decir, en veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros nos arrimemos más a Él. En veces Dios permite ciertas cosas para que nosotros busquemos más de Él. Acuérdate del apóstol Pablo, de aquel aguijón. ¿Te acuerdas? Que le rogaba al Señor y le rogaba al Señor que le quitara aquel aguijón. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia. Santo Dios. Que si Pablo no haya tenido ese aguijón, Pablo no haya sido ese gran apóstol. En veces el Señor permite un aguijón en ti y en mí para que crezcamos más espiritualmente. Hay que saber ser agradecidos con Dios. Entonces quedamos, mis hermanos, que el justo recibe aquí en la tierra recompensa. Y sí que la recibe, porque la Biblia dice, mis hermanos, dice que hay que darle honra que honra se merece. Entonces aquel, mis hermanos, que vive en santidad ante Dios, aquel que vive bien, todos, la mayoría lo quieren. La mayoría lo quieren. Todos quieren regalarle cosas. Todos quieren hablar con Él. Porque Dios te puso esa gracia. Tú estás siendo obediente, estás siendo justo. Y es hermoso, créemelo, es hermoso obedecer a Dios. Oh, es muy hermoso. Porque los dones que hay en nosotros empiezan a fluir con más fuerza. Y tú dirás, bueno, ¿cómo está eso, pastor? Mira, esto te lo voy a decir por experiencia, no me voy a salir un poco de la predicación. Si tú tienes el don de sanación, el don de echar fuera demonios, está ahí el don. Pero tú no lo trabajas. Tú no te sometes a Dios. El don va a estar turbado. No, el don no. Tú vas a estar turbado. Pero cuando tú te sometes a Dios, cuando tú lo obedeces, entonces el Espíritu Santo te va a guiar para que sepas trabajar ese don. Volvemos a la predicación. Entonces nosotros, mis hermanos, sabemos que si nosotros nos portamos bien aquí en la tierra con Dios, vamos a ser recompensados aún aquí en la tierra. Pero la persona impía, la persona que no cree en Dios, la persona que no quiere obedecer a Dios, mis hermanos, esa no va a ser recompensada aquí en la tierra. Y tú dirás, pues yo conozco muchos que ni creen en Dios, yo conozco muchos que ni son cristianos y tienen un dineral. Sí, pero tú sabes cuánto está sufriendo esa alma. Tú conoces su vida. Tú sabes que no conocen la felicidad. Tú sabes que se sienten vacíos. Tú sabes que se sienten solos. Y tú dices, pastor, ¿usted cómo sabe? ¿Acaso usted es rico? No, yo no soy rico. Pero he conocido gente rica. Además, la Biblia dice, en el libro de Eclesiastes bien claro, el rico ni aún puede dormir por causa de sus riquezas. ¿Tú crees que eso no es sufrir? Acostarse y estar pensando, a ver si no me roban mi negocio, a ver si no me roban allá,
Eso es sufrimiento. Y te puedo decir más. Pero aquel que es de Dios, aquel que es obediente y que tiene riquezas. El padre Abraham fue rico. El rey David fue rico y dormían bien sabroso. No basta estudiar la Biblia, ¿verdad? Bueno, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, dijimos que cantar en nuestras casas, ayunar, ¿qué más? Orar. Orar, leer la Biblia y portarnos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Hebreos 4:1. Sí, Hebreos 4:1. Very good. Dice, ¿están ahí? Hebreos 4:1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no verlo alcanzado. Santo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos cuidado cómo vivimos nuestra vida cristiana delante de Dios. No vaya a ser que no entremos a su reposo. ¿De qué reposo está hablando aquí? Aquí no nos está hablando del sábado, no inventen. Aquí está hablando de entrar en el seno de Dios, en su presencia, en esa paz y morar con Él, con el Creador. De eso nos está hablando. Que seamos temerosos como vivimos aquí en la tierra. Porque Él nos va a pedir cuentas un día cómo estás viviendo tu vida, cristiana o no cristiana, aquí en la tierra. Un día vamos a estar delante de Él. Van a estar tanto los no creyentes como los creyentes. Porque un día va a haber un juicio del trono blanco. Ahí van a estar, mis hermanos, todos. Y dirá alguien, pero si a mi compadre se lo comió un tiburón, y a mi comadre se lo comió un tiburón, ¿cómo va a estar delante de Dios? O lo quemaron, ¿cómo va a estar delante de Dios? Que no sabemos, que no saben, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Amén. En el trono blanco, cuando venga el día del juicio, todos van a estar allí. Todos vamos a estar delante de Dios, mis hermanos. Nadie tiene escapatoria. No crean porque, ya me morí. O, no, que ya se murió. Que no. Dios tiene el control de todo. Dios es un Dios de orden. Desde que inició el planeta Tierra, desde el primer humano hasta ahorita, para Él todos viven, tienen todo el control. Dice, mis hermanos, en 1 Corintios. Bueno, de 1 Corintios. 1 Corintios, que está después de Romanos. Capítulo 10, versículo 2. Dice, ¿están ahí? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que vigiles tu vida espiritual tú mismo. Vigilémonos nuestra vida espiritual. Si te estás desviando, mírate en el espejo y regáñate tú mismo antes de que Dios venga y te azote. A veces nos tenemos que regañar y exhortar nosotros mismos antes que alguien más lo haga y quedemos en vergüenza. Mis hermanos, seamos amorosos a Dios, seamos obedientes y seamos agradecidos.
Dios me los bendiga y hasta la próxima.